tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Maya, bueno, a ver, sé que tenés muy buena información sobre cómo se están armando las listas del oficialismo hasta ahora y sobre todo, qué está pasando en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, a esta hora en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, precisamente donde está Máximo Kirchner armando la lista, la información que tengo es que está todo bastante trabado y que la clave es el lugar que hoy ocupa Verónica Magario, el de la vicegobernación. El compañero de fórmula de Axel Kicillof es lo que está en disputa en este momento, porque todavía no está confirmado que Axel Kicillof repita fórmula con Magario. De hecho, puede haber un cambio ahí. Respecto a los diputados nacionales, ¿bajo o debajo de Máximo Kirchner? ¿A quiénes tenés a esta hora, Maya? Mira, primero no está confirmado Máximo Kirchner como cabeza de lista, pero suponiendo que eso se resuelva, se destrabe, sí. Suenan Julián Domínguez, bueno, por supuesto Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, que son las dos piezas que pidió Alberto Fernández. Tolosa Paz estaría confirmada, hay algún ruido con Cafiero, algunos de la Cámpora no quieren tener a Cafiero en un lugar expectante de la lista, pero eso se podría destrabar. Y también suena Juliana Di Tulio como una figura del kirchnerismo. Julián Domínguez, que podría reaparecer bajo el ala del kirchnerismo también, y se especulaba con el nombre de Gabriel Catopodis. Pero les diría que hasta ahora no hay nada confirmado, es uno de los cierres más trabados y que todavía hay piezas grandes del rompecabezas de Unión por la Patria que todavía no se completaron. Maya, ¿vos tenés claro hoy quién tiene la lapicera en el frente de todos en Unión por la Patria? Porque eso estaba claro en las últimas elecciones, que era Cristina, que era Máximo. ¿Hoy eso está tan claro que son ellos o están más en discusión? Bueno, sin dudas, el que está encima de la lista de la provincia de Buenos Aires es Máximo Kirchner. Obviamente también ahí tiene un lugar un representante, Sergio Massa. En su momento Sergio Massa había acordado que iba a tener 1 de cada 3 lugares de la lista, tanto de diputados nacionales como de la legislatura bonaerense. Pero bueno, ahora que Massa es el candidato a presidente, eso también está todo en discusión. Están tallando, bueno, obviamente los intendentes con mucha fuerza. Martín Insaurralde, que es el que suena como compañero de fórmula de Kicillof en caso de que no se confirme Magario. Bueno, y esos son todos los actores que están sentados, pero el que tiene la lapicera es Máximo Kirchner, sin ninguna duda. Sí. Morando, ¿cómo te va? Yo te quería preguntar justo eso, que es lo que tiraba Paulino. ¿Qué nombres están dando vueltas para acompañar a Kicillof? Que todavía no confirma la candidatura porque no está cerrado su vice. Puede decir que, digamos, Axel con Magario, yo lo tengo como cerrado. Yo tenía como que estaba cerrado, después no digo que no esté. Yo no la tengo descartada Magario en absoluto. Sí. Les digo que hay algunos que están empujando muy fuerte a Insaurralde. También incluso sonó Fernanda Raberta como una mujer de la Cámpora que podría ocupar ese lugar. Acaba de firmar en Mar del Plata como candidata de Unión por la Patria en acuerdo con Pulti. Así que esos son los nombres que están circulando. Les diría que a esta hora en principio se repite la fórmula, pero que hay mucha presión de la Cámpora y de intendentes por ubicar a Insaurralde en ese lugar. Y en el Senado, Maya, además de Guado de Pedro, ¿a quién más tenés? Todavía no se sabe quién va a ir detrás de Guado de Pedro. Y ¿no es Cecilia Moró? Lo que les puedo asegurar es que no está confirmado todavía eso. Y hay mucha preocupación también en la Cámpora para asegurar que de Pedro quede en ese lugar después, obviamente, de lo que pasó ayer, ¿no? Claro. Imagino que eso lo van a tener que sostener. Sí, lo van a tener que sostener. En la ciudad hay paso, ¿entendés, Maya? En el frente de Unión por la Patria, digo, hay paso entre Santoro y eventualmente Rosenblatt y Artaza. Y Artaza también. ¿Habría 3 candidatos o todavía no lo podemos confirmar? Todavía no lo podemos confirmar, también hay una situación muy trabada con Grabois, que se sabe, él se quiere presentar igual en la PASO nacional, una vez que conoció de boca de Cristina Kirchner que Sergio Massa va a ser el candidato. Santoro, con seguridad, está armando la lista con Matías Lamens, que es el otro actor importante de la ciudad, y con la Cámpora, Mariano Recalde, ahí es la figura preponderante, Paula Penaca. Y bueno, hay que ver cómo se destraba la situación con todo el sector de Kicillof, y con Rosenblatt, que es el candidato de Grabois,
en la ciudad. Hay que ver si finalmente toda la situación con Grabois, que está muy tensa por esta decisión de ir con Sergio Massa, se resuelve tanto en la boleta nacional como en la ciudad. O sea que Grabois todavía no está resuelto. No escribió. Claro, todavía no se inscribió. Todavía no se bajó. No se inscribió. Aparentemente le darían boleta de presidente y vice, pero no le darían el resto, con lo cual habría como una boleta muy corta. Está bien. Además se le había dicho, como dice Maya, que Massa era el límite, dijo barbaridad de Massa. Sí, Es raro que vaya a competir contra Massa. Estaba buscando avales, los avales fluyeron. El tema es que no sé cómo va a terminar, ¿no? Sí. De hecho, ayer es uno de los que primero se entera, Grabois, de boca de Cristina Kirchner, de que finalmente se daba de baja la fórmula de Guado de Pedro, que iba a ser Massa el candidato a presidente, y se apura bastante ese tuit de Unión por la Patria para anunciar la fórmula de Massa, porque sabían que Grabois obviamente iba a patalear apenas saliera del Congreso. Así Muy que bien. sí, Bueno. la situación con Grabois es tensa. Maya, un beso como siempre, enorme placer, gracias. Gracias. Alberto Descalzo no va a la reelección en Ituzaingó, pone a su hijo Pablo, ya lo había convertido en candidato. Es uno de los intendentes que no reelige, al igual que Insaurralde. Efectivamente, a ver, hay otro intendente que no vaya... Bueno, Gustavo Pose pone a su hija, Macarena, como candidata dentro de San Isidro. Granados, que ya el hijo era intendente también, Gastón. Alejandro podría haber ido de intendente y también le dejó que vaya a su hijo Gastón. En Ezeiza, ¿no? Correcto, exactamente. Digo esto por los intendentes, todo lo que se habló. Hubo varios que sí dieron un paso al costado, incluso dentro de la oposición. Bueno, Miguel Fernández, que va a ser el candidato a vice de Néstor Grindetti, en Trenquelauquen, por supuesto no reelige. Claro. Héctor Gay, el intendente de Bahía Blanca, va a ser primer candidato al Parla Sur por la provincia por la lista de Patricia Bullrich. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Malena Galmarini es candidata. Que está repleto de carteles Tigre. Resta dilucidar Julio Zamora, si le dan la lista o no. Él tenía los avales, le dijeron que sí. Yo pongo un signo de interrogación. Enemistado con Segundo Massa, ¿no? Zamora, hay que decirlo también. Sí, efectivamente. Totalmente. Segundo Cernadas quedó del lado de Horacio Rodríguez Larreta. Y ya te digo quién es el candidato de Patricia Bullrich en, efectivamente, Tigre, Claudio Cufré. Es el candidato de Patricia Bullrich, o sea que va una paso, Juntos por el Cambio, en Tigre. Donde jugaba Mazot, pero que finalmente fue de candidato a diputado. Claro. Diputado nacional. Diputado nacional Mazot, exactamente. Que ahora va por la provincia de Buenos Aires, cuando estuvo en el Congreso fue por la provincia de Córdoba. Correcto. Sí, tal cual. Bien. Y que terminó bastante entreverado en la interna, ¿eh? No sin problemas. No Quedó siempre. tercero. El hombre de Monzó, que es uno de los armadores de Patricia Bullrich. Quiero decir, muy cercano políticamente. Totalmente. Exacto. Eduardo, a tu entender, esta nueva fórmula, ¿cómo reubica a la oposición? Sobre todo Juntos por el Cambio. Digo, ¿qué pasa con Patricia Bullrich y qué pasa con Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, va a depender mucho de cómo planteen el discurso hacia el futuro. En función de ambos te diría que se les mezcla un poco más el público, a todos, a los tres, pero Patricia saca una ligera diferencia con la diferenciación que pueda tener con Horacio. Horacio trabaja mucho, es muy trabajador, pero le cuesta traspasar la pantalla. Por ahí, cuando digo traspasar la pantalla, no termina de enamorar más allá de su discurso, ¿sí? Por ahí Gerardo Morales lo va a ayudar a traspasar esa pantalla y a buscar un poco más de penetración. Pero hoy por hoy la veo un poco más firme a Patricia. También es cierto que Larreta se alconizó últimamente, ¿no? Con Pichetto, con Morales. Es cierto. Patricia cada vez que puede lo acusa de tibio y Larreta lo que hizo es buscar hombres fuertes. Claro, lo que pasa es que va a tener que sacar la cara a él y más allá de que se rodee, va a tener que jugar con fuerza el 1 a 1 con Patricia, Claro, ¿no? sí. El otro protagonista del día fue Facundo Manes, que por carta desistió de la candidatura presidencial, pero estableció acuerdos, entre otros, en la ciudad de Buenos Aires con Martín Lustó, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires con Martín Lustó y a nivel nacional con Horacio Rodríguez Larreta, porque pospuso, y se acaba de confirmar, Juliano, al tercer candidato a diputado en la lista de la que encabeza Miguel Ángel Pichetto. Era un lugar para el radicalismo, se suponía que iba a ser para el sector de Morales, de Pose, de Lustó en la provincia de Buenos Aires. Bueno, quedó para un nombre de Facundo Manes, se llama Pablo Juliano, va de tercero en la lista que es Pichetto, Los Penato, Pablo Juliano, después Mónica Frade de la Coalición Cívica,
Después Federico Suárez, del vocero PRO. De Vidal. De Vidal. El ex vocero de Vidal, sí. Atención con esto porque es un hombre muy cerca de Vidal, cerrando en la lista de Larreta. Vidal tiene también a Ritondo en la lista de... Pero ahí también tenés otro dato. Vidal desapareció, es otra de las candidatas a presidenta que terminó no siendo nada. No lo apoyó a Larreta todavía, no lo apoyó a Bullrich, pero metió a Federico Suárez, era el que armaba los discursos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Perdón, el número 7, Emiliano Giri, el hombre de Mar del Plata. De Montenegro, Sí, que sí, Montenegro es uno de los 2 intendentes que consiguen la B corta en el PRO, en Juntos por el Cambio, que la B corta significa que pueden ir con la boleta de Larreta Santilli y de Bullrich Grindetti en sus distritos. Vicente López es uno, con Soledad Martínez, y Mar del Plata es el otro con Montenegro. Ese es un dato político no menor, porque eso es lo que pedían muchos, que después no se pudo dar. Perdón, Eduardo, ¿qué decías? No, Pablo Giuliano es una persona del riñón de Facundo Manes. En todas las campañas y en todos los viajes estaba a su lado. Claro. Fue un armador, es un joven de La Plata. Correcto. Muy interesante, con algunas pretensiones futuras de crecimiento político. Hablando de armadores, Damián Arabia, que es el armador en el interior del país de la propia Patricia Bullrich, va de número 3 de candidato a diputados nacionales en la ciudad de Buenos Aires, en la lista de Patricia Bullrich. La que encabeza Maximiliano Guerra, que debuta como candidato en estas elecciones. Exactamente. Estamos en el Congreso. Esta es una imagen de lo que está sucediendo. Estamos a la expectativa. Va a salir Agustín Rossi en minutos más. Estaría llegando Sergio Massa. Dicen hacia el lugar. Hay múltiples llamados de todo tipo, calibre y color a esta hora. La definición de Massa es que va a seguir al frente del Ministerio de Economía. Es definitivamente otro de los datos del día. ¿Qué te parece? Te confirmo algo que veníamos diciendo aquí. ¿Quiénes son las 3 personas con las que se reunió Massa en el Ministerio de Economía? Madcour, Clery y Mitchell. Los que mencionabas hace un rato. Claro, que son los que mencionábamos hace un rato, que son los 3 funcionarios, esto es lo que dicen en Economía ahora, que son los 3 funcionarios que están siendo claves en esta especie de transición sin transición, es decir, esta especie de cambio de un Massa ministro de Economía a un Massa ministro y candidato que por ahora no se va a mover de esa... no lo creo. ¿Podría alguno de ellos 3 reemplazarlo? No por ahora. La sensación que da es que esto no va a pasar por ahora. Ellos dicen que no se va. Ahí hay un dato importante después del cierre de listas, obviamente, hay a 12, que ver qué pasa el lunes, cómo abren los mercados, que eso lo debe estar mirando Massa y es lo que más le va a preocupar. Sin duda. Si abren arriba, abajo, cómo celebran que Massa sea candidato. Sí, en la provincia de Buenos Aires los candidatos de Milei ya están, Gaby. Finalmente ya tenemos lista a propósito de Berti Venegas Lynch, que era el primer candidato a diputado nacional, pero se han ido cumplimentando o terminando de cerrar los cargos, ¿no es cierto? Se confirmó el segundo lugar de Marcela Pagano, que también era el otro que ya estaba confirmado, la colega nuestra, que va de segunda. Guillermo Montenegro se llama, no es el intendente de Mar del Plata, es un abogado y secretario general del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires. Cuarta, María Lorena Maxicín, que es licenciada en Administración de la Universidad de Económicas de la UBA. Después está Pablo Anzaloni como quinto, es dirigente del partido FE. Fue diputado nacional. Pablo Anzaloni fue uno que entró por Juntos por el Cambio y uno de los que se fue después peleado. En medio de una discusión dentro del partido FE respecto a quién se queda con el partido y demás. Exactamente, y se había pasado, digamos, de bando de Juntos por el Cambio al kirchnerismo. Ahora se ve que está con Milei. Juliana Santillán va de sexta. Dirigente de Mar del Plata. Diplomada en economía austríaca, o sea, bien de Milei, debe ser. Correcto. Claro, sí. Escuela austríaca. Sí, sí. Hija de suboficial mayor de la Armada, es marplatense. Séptimo, Cecilia Díez va en... la mayoría de las listas están presididas por mujeres de Milei. Sí. Cecilia Díez en Rosario. Diana Mondino. En Cava Mondino. En Cava Mondino y en Córdoba también una mujer. María Celeste Ponce. María Celeste Ponce. Estudió Derecho. Santa Fe, Romina Díaz, le quité allá. Romina Díez. 10, perdón. Sí. Díez, que es muy cercana a Karina Ahí tenés Milei. un dato interesante, que el segundo que va atrás de Mondino es Sago, Oscar Sago, alguien que era de Juntos por el Cambio, que fue legislador de Juntos por el Cambio y es el que armó y el que dio todos los avales para la lista de... O sea, Sago va de número 2 a diputado nacional. En la ciudad, no, por la ciudad, sí, en la ciudad de Buenos Aires, diputados por la ciudad de Buenos Aires. Un hombre de la casta también, ¿no? Atrás de Mondino. Atrás de Mondino. Y después viene Petrovelo, que acá ya le hizo nota, creo que Eduardo, en la semana. Rubén, veamos un poco cuáles son las principales decisiones económicas que le tocan enfrentar a Sergio Massa a partir de este lunes. Es decir, pasado mañana, ¿qué es lo que tiene que enfrentar Sergio Massa o quien deje en su silla? A ver, lo primero es ver qué es lo que sucede con este pago que se tiró para esta semana de 2.700 millones, el acuerdo con el fondo, qué es lo que sucede. El fondo sigue diciendo que
hay algunas cuestiones que tratar, que hablar. Recordemos que lo último que sabemos del acuerdo públicamente es que Cristalina Georgieva dijo hay algunos temas de la economía argentina de todos los días de los que tenemos que hablar. Es decir, se empezaron a meter en temas más chicos. La inflación lo empezaron a nombrar a Submella en el fondo. El segundo tema lo dijo recién Lucas Morando, el dólar, que es nada, es la noticia nuestra de todos los días. La reacción que tendrá. La reacción. Acá, si vemos en la placa de vuelta, también hay un tema. Massa tiene que dar vuelta este término que lo estuvimos viendo mucho durante esta semana, que es el trade electoral. Es decir, ¿qué es el trade electoral? Es cómo está comportándose el mercado, cuáles son las decisiones que toma el mercado, tomando en cuenta que este gobierno se termina y que viene un cambio de gobierno. ¿Qué es lo que tiene Massa en contra aquí? Bueno, no hay nadie en el mercado hoy que esté pensando en algo que haga este gobierno. Lo que están pensando es cuáles son las posiciones que va a tomar el próximo gobierno y de ahí lo que estuviste viendo. ¿Cómo te cubrís hasta ¿Cómo te cubrís? Gobierno? Hubo una suba de acciones muy importante en Nueva York, hubo una suba de bonos, algunos días de baja, pero hubo una neta posición positiva de los bonos. Obviamente que en un país que tiene los precios de remate y de default, si vos crees que el gobierno va a cambiar y viene un gobierno que va a privilegiar salir de esta brecha cambiaria, que va a privilegiar ir a una economía normal, ahí está. Ahí se está yendo. Ahí se está yendo. La imagen se está yendo. Hay que ver si se va al Ministerio de Economía o no. A reunirse con Sergio Massa. A donde está Massa. Claro. Está saliendo del Congreso, ¿no? Ahora. Tiene que ir a firmar igual los avales. Tienen que ir a firmar, Todavía claro, no todos firmó. tienen que ir a firmar. Todos tienen que ir a firmar, en algún momento le tienen quedan que pasar 4 por el horitas lugar. nada más, ¿no? Sí, Por ahí les sí. llevaron lo del Le cuadernito. quedan 4 horas. A ver, Juanpi, estamos ahí con vos, Juan Pisanoto, en el lugar, allí en el Congreso. Sale el jefe de gabinete de ministros en este momento del Congreso. Bueno, muchas versiones, que va al Ministerio de Economía o que va a La Plata, porque hay que firmar allí las listas de la provincia. Bueno, se va sin efectuar declaraciones. Agustín Rossi acaba de salir. Momentos antes lo había hecho Cecilia Moró, también sin hablar, con quien se había reunido, con la titular de la Cámara de Diputados. Y bueno, la expectativa que se genera ahora es el derrotero que hace el jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente de la Nación por Unión por la Patria, si es que va a encontrarse con Massa o no, si es que va a Economía o a la Ciudad de La Plata, como dicen también otras versiones. Bueno, muy bien, muchas gracias. Tiene que firmar acá en la ciudad igual, ¿no? Sí, acá. Sí, firma acá en la ciudad. justicia está acá. Firma acá. Firma en la ciudad. Patricia Cubría le dieron la paso. Patricia Cubría va como precandidata a intendente en La Matanza. Patricia Cubría es la mujer De Emilio Pérsico. de Emilio Pérsico. No es un dato político menor. Le dieron la paso en La Matanza a, se supone, la vicegobernadora Magario, que impulsará naturalmente en ese contexto la reelección del propio Fernando Espinosa. De hecho, hay quienes, en esto que vos planteabas de las discusiones por la vicegobernación, quienes decían que existía la posibilidad de que Magario vuelva al territorio de La Matanza para consolidar las posibilidades ahí en la elección con una Espinosa quizás más golpeado. Eso obviamente ahora está todo en discusión, pero lo de internas en el peronismo en La Matanza es un dato relevante. Y Nati Peluso es ahí está la imagen donde ella lo ratifica. Patricia Cubría, de eso estamos hablando. Y Nati Peluso, mientras tanto, le abrió una paso también al intendente de Ituzaingó, que va a intentar que Pablo sea su heredero, me refiero a Alberto Descalzo, el único intendente que tuvo Ituzaingó desde que se formó como partido, allá por mediados de la década del 90. Bueno, lo cierto es que Nati Peluso será la candidata de un sector de Unión por la Patria, naturalmente más vinculado al kirchnerismo. Es curioso porque algunos intendentes van a tener que lavar con alguna paso, de los tradicionales, a eso voy. Claro. Que haya paso en La Matanza, yo no recuerdo importante o relevante dentro del peronismo. No. En las últimas 2 o 3 elecciones. ¿Y en Hubo en los 90, pero... Siempre fue conducido por Balestrini en su momento, Claro. después Espinosa. No, paso no hubo. Les va a costar voltear a Magario de la vicegobernación, ¿eh? Le va a costar. Bueno, yo Vos tengo decís que se confirmada, sostiene ahí. digamos, que ahora, pero... Porque en definitiva estuve haciendo algunos sondeos y algunas charlas y todo el mundo me decía, ¿qué le das a La Matanza? No la podés bajar así nomás. No, sí, definitivamente. Entonces, ¿qué premio consuelo? No tenés un chupetín para darle. Tenés automáticamente Supuestamente tenés que repetir. la conducción de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que hoy la tiene
Otermin con Insaurralde podría ser la prenda de negociación en el Enroque. Ahí esa banda Otermin Insaurralde cuando algo se tienen que quedar, se quedarán con la intendencia, pero algún premio le tienen que dar. Pero mira que la legislatura es un premio grande. Sí, ¿no? sí. Uno de los más O sea, grandes. vas a tener doble paso Eduardo, en La Matanza. Gracias. A vos. Enorme Ustedes. placer. Gracias, Eduardo. Y hay que despedirlos a ellos también, mamita. Lo bien que ¿Ya hacen, ¿no? estamos? Sí, ya estamos, porque pasó viene el... volando. viene el Volando. se pasó volando, pasa que Mirá mirá, cómo está. Pasó Mirá. volando. se va contando y cuenta rápido Mirá, también. ya está Pablo Rossi, ya está Eduardo Feynman. Ya están figuras estelares de la pantalla de La Nación, más que nos van a continuar en esta cobertura especial, naturalmente de un día especial, como el del cierre de listas de cara a la elección del 13 de agosto. Querido Gabriel, gracias, Un placer. como siempre. Gracias, Javi. Rubén, enorme placer. Muchas gracias. Luquita, gracias. Gracias a ustedes, por favor, un placer. Varela Augusto.